cómo pueden hacer para formalizar sus negocios. Así que teniendo esto en cuenta, hemos abierto una serie de charlas este año que han sido supremamente interesantes con relación a las SAS, cómo nos pueden servir las SAS para formalizar nuestro negocio, cómo nos pueden servir las SAS para planear el patrimonio de las familias. Y hoy también vamos a dar una charla. Aquí les traje un grupo de expertos que ya se los voy a presentar, eh, que son personas muy cercanas a nosotros en APIS, que son personas en las que podemos confiar en todo su conocimiento, su experiencia, en todos los asuntos laborales y de seguridad social que sean atinentes a sus negocios. Entonces, el por qué es importante esta charla es porque los riesgos laborales están en primer orden en todas, absolutamente todos los pagos que haya que hacer a terceros, en las responsabilidades ante terceros. Entonces, cuando usted no se formaliza, por ejemplo, y tiene 5 empleados, ¿qué puede pasar conforme a, si por ejemplo pasa una demanda laboral? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted no organiza bien sus nóminas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted no organiza bien su esquema contable para poder pagar sus nóminas? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la seguridad y salud en el trabajo no es bien llevada? Entonces, aquí tengo a los expertos para poder, entre todos, aprender. El tejido empresarial está para esto. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, a la doctora López, María Alejandra, a todos en la Cámara de Comercio, porque estamos llegando a muchas cámaras en el país. eh, Simplemente lo que queremos es que las personas entiendan el nivel de riesgo que existe. Por eso esta charla es tan importante, para que nos enfoquemos todos en temas laborales. Bueno, aprovechen las personas que están asistiendo, que el chat está abierto para cuando quieran alguna duda o hacer alguna consulta. Nosotros trataremos ya de abrir los espacios para eso. Teniendo esto en cuenta, les voy a presentar entonces al doctor Álvaro Ruiz Suárez. Es una persona que conozco hace muchísimo tiempo. Su experiencia es vasta con relación a los temas de derecho laboral y de la seguridad social. Él es abogado javeriano, es una persona que además tiene muchísimo conocimiento para compartir. No vamos a dictar una charla ladrilluda. Les quiero presentar también a Juan Camilo Morales. Juan Camilo es experto en todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual hace más importante aún tener un experto para esto, para que por favor los que tengan dudas puedan hacer las consultas. Y también tenemos a Lady Toledo, que con ella también vamos a hacer un tema de énfasis frente a los temas de nómina, que es supremamente importante estos temas. Así que bueno, bienvenidos todos. Recuerden que somos APIS, somos la Agencia de Protección Integral de los Patrimonios de Familia. Pero digamos que el tema nos excede porque estos son empresas de familia, SAS, y es tan relevante el tema laboral que espero que después de esta charla, que además va a quedar colgada en el sistema de la Cámara de Comercio en su Vimeo, y después también la podrán ver en el canal de YouTube de APIS. Y bueno, aprovechemos los expertos. Bienvenidos todos, de verdad, Álvaro, Lady, Juan Camilo, muchísimas gracias por asistir hoy a la charla, y les dejo el camino abierto para que podamos proseguir con estos temas. Y a los asistentes les digo, por favor, aprovechen el espacio simplemente para pongan sus dudas y vamos avanzando entre todos en el estudio colectivo de esto. Bienvenidos. Álvaro, te cedo la palabra. Muchas gracias al doctor Federico. Por supuesto, un saludo extensivo de buenos días a todos y cada uno de los que nos acompañan. Un agradecimiento especial a ustedes por disponer de este espacio, que por supuesto sacan digamos que de sus funciones para atender un poco de lo que es estos espacios de conocimiento que queremos, digamos, hacer extensivos a través de la invitación que nos han hecho la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, a través de su campus virtual y por supuesto las cámaras de comercio que son aliados. Ya lo decía Federico en su momento y quiero hacer un paréntesis para entender, doctor Federico, si tenemos la función de compartir pantalla y nuestra presentación para darle un poco de guía o si es a la dirección o directamente desde acá
de Creo que No, no, está, Pablo se está los presento liquidado. también, es el contador jefe de APIS, es una persona que también maneja muy bien estos temas, no se los había presentado ahora en la charla. Creo que Juan Pablo está conectado y nos va a colaborar con ese tema. Juan, ¿me confirmas? Espérate, Bueno, eso no nos impide ir haciendo como la introducción mientras el perfecto. tema logístico y técnico nos colabora ahí. Y es indicarles a todos y cada uno de los empresarios y personas que nos acompañan el día de hoy el porqué de la necesidad de conocer, digamos que temas de fondo desde el punto de vista de laboral, de la seguridad social, de las nóminas y de las implicaciones que tienen estas situaciones. Sí, ahí se observa perfecto. Y es que el objetivo principal que nos hemos planteado el día de hoy es proveerles, digamos que algunas herramientas que tiendan por una palabra o una frase que en mi consideración siempre va a ser clave, y es la minimización del riesgo. Y ese riesgo lo podemos determinar desde muchos puntos de vista. Es decir, nuestras empresas hoy se enfrentan a muchos riesgos que finalmente tienen o tienden por promover una afectación patrimonial. Digamos que en palabras castas lo que queremos es generar un blindaje especial hasta cierto punto de nuestras empresas para que conforme a ese blindaje, pues no termine haciéndose una afectación patrimonial, entendiendo que justamente es el patrimonio de esas familias, como lo de bien lo decía el doctor Federico, o de bien de estos socios que han constituido sus patrimonios para sacar adelante un negocio, los que se vean en la menor cantidad de riesgo posible. Y es ahí cuando entran en diversos temas, también la contratación laboral. Y para 2025 tenemos que advertir que se vienen estudiando y seguramente ustedes han sido conocedores de todo este tema mediático respecto de las reformas laborales que se pretenden, que no han pasado los debates en el Congreso, pero que tienden principalmente por un favorecimiento para quién. Y es que cuando analizamos la norma desde el punto de vista laboral, tanto la que se encuentra vigente como la que se pretendería en su momento reformar o tener como actualidad desde el punto de vista laboral, es una tendencia que tiene un favorecimiento direccionado hacia los trabajadores, es decir, a cómo debemos ir integrando la formalización laboral para promover todas y cada una de esas acciones que el día de mañana, digamos que respeten no solamente el derecho al trabajo, que es un derecho de rango constitucional y que está protegido por la Organización Internacional del Trabajo y otras entidades como tal, sino cómo tiene esas nuevas reformas o ese nuevo sistema de contratación algunas implicaciones para nuestros negocios. Y bien hay que decirlo, y es que todos y cada uno de los que nos encontramos aquí, bien ustedes como representantes legales de sus empresas, bien como representantes de esas, digamos que distintos departamentos que conforman nuestras empresas dentro de esa estructura organizacional, entendiendo que de la representación legal siempre se desprende una función que es la función delegataria. Es decir, esa función delegataria es poder saber decirle a una persona que se encarga del tema del manejo del recurso humano, que se encargue del tema del manejo de la contabilidad y la nómina, que se encargue del manejo de la seguridad social y los riesgos de tipo laboral, que se encargue del tema de la asesoría jurídica. Entonces, digamos que tenemos muchos asuntos por atender, muchos temas por atender desde esa, digamos que desde esa cabeza estructural de nuestras empresas, pero eso también implica que seamos conocedores de cada una de esas acciones que se adelantan para entender el por qué el día de mañana nos enfrentamos bien a un riesgo o bien podemos mitigarlo de manera suficiente. Y es ahí cuando en este momento, en mi oportunidad, concentramos la situación en el tema laboral y lo hemos llamado contratación laboral inteligente en las sociedades por acciones simplificadas o SAS. Y sin embargo, esta es una situación que se hará extensiva a cualquiera de las, digamos que modalidades o de tipos societarios o de vinculación empresarial o formal desde el punto de vista del comerciante que tengamos para con la contratación de personas. Si bien digamos que aquí estamos concentrados en esa flexibilidad que nos entrega las sociedades por acciones simplificadas para desarrollar ciertas situaciones de orden comercial, ciertas situaciones de orden empresarial, las implicaciones desde el punto de vista de la contratación laboral
siempre tienden a ser las mismas, bien para las empresas, bien para las personas naturales, bien para las personas naturales comerciantes, a quien aprovechamos y les hacemos extensiva la invitación para que se unan a nuestras cámaras de comercio desde la formalización de sus negocios, entendiendo cuáles pueden ser, digamos que los beneficios que se pudieran tener en su momento. Y ahí entonces que pasamos a esa nueva contratación laboral inteligente para decir que todos y cada uno de nosotros siempre debe ubicarse en un informe diagnóstico. Es decir, cada que nosotros queremos desarrollar digamos que la actividad comercial bajo la cual nosotros nos encontramos vinculados o las actividades comerciales bajo las cuales nos encontramos vinculados, lo primero que sugerimos hacer siempre es un diagnóstico no solamente de necesidad, sino de lo que tengo desde el punto de vista patrimonial, pero desde lo que tengo también desde el punto de vista del recurso humano. ¿Esto qué implica? Que desde el punto de vista de la necesidad, nuestras empresas siempre estén analizando esas personas que vamos a vincular a nuestro negocio, qué tipo de vinculación deben tener con nuestro negocio dependiendo de la necesidad que yo tengo para que se desarrolle una modalidad o bien laboral, que es de lo que nos, digamos que lo que nos ocupa en este momento, o en su momento, ¿por qué no explorar la posibilidad de hacerlo a través de la modalidad de los contratos de prestación de servicios que han venido desarrollándose bajo una, digamos que bajo una óptica distorsionada de lo que es la realidad de la norma? No es cierto que no podamos contratar en su momento desde el punto de vista de la prestación de servicios. Lo podemos hacer. El llamado es a hacerlo bien para que mitiguemos todos y cada uno de esos riesgos, entendiendo que nuestros negocios eventualmente van a tener la necesidad de tener es un prestador de servicios y de pronto no un trabajador como tal. Sin embargo, cuando tenemos ese diagnóstico de las necesidades, debemos definir, pues, no solamente claramente los perfiles que van a tener esos trabajadores para nuestras empresas, sino qué tipo de relación necesito yo tener con estos trabajadores o con estas personas que nos van a prestar servicios. Y es aquí donde nos concentramos en decir, de esa estructura organizacional que desarrollamos para nuestras empresas, de esa modalidad estructural de negocio donde decimos nuestras empresas necesitan una, dos o tres personas que se encarguen de determinadas funciones, debemos mirar claramente qué nivel de jerarquía voy a ostentar yo sobre ellos, pero también qué necesidad tengo sobre el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner el ejemplo claro de el departamento, digamos, de ventas de mi empresa. Una empresa que se dedica a la comercialización de productos, pues digamos que su función principal será ponerlos en el mercado a través de un departamento de ventas o a través de unas personas que hagan el servicio, de ventas. ¿Cómo contrato yo a esa persona? Es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué vinculación requiero para con esa persona para que también de alguna manera u otra yo pueda tener una relación de jerarquía y esa persona sea subordinada a mí a efectos de que yo le pueda exigir todas y cada una de esas funciones que yo le estoy pidiendo para sacar a flote esa función principal que es la función de ventas? Y ya nosotros vamos a mirar esas modalidades de contratación que estarían llamadas a cubrir esa necesidad. Pero miren cómo de esa función yo puedo decir es una función constante, es una persona que yo necesito todos los días, es una persona que yo necesito visitando, por ejemplo, los clientes, consiguiendo aún más esos nuevos clientes, haciendo apertura del negocio. Entonces, ¿cómo la voy a vincular? Pero de pronto es distinto cuando eventualmente yo necesito la asesoría contable o legal, dependiendo pues del volumen o de la estructura que tenga nuestra empresa, porque hay empresas que van a tener un departamento de contabilidad que va a estar afincado por la necesidad misma del negocio, pero eventualmente cuando somos emprendedores o pequeños emprendedores o empresas un poco más pequeñas, pues podríamos pensar en la posibilidad de vincular un auxiliar contable de manera fija, pero tener nuestro contador o nuestra contadora que eventualmente vaya y haga la revisión de esos documentos. Y es ahí cuando decimos cómo tenemos a cada uno de los dos. Por lo regular, las personas que nos dedicamos a la asesoría de servicios, como los abogados, como los contadores, en ocasiones nos vinculamos a través de esa prestación de servicios para decirle a sus empresas, esta es la oferta de servicios, este es nuestro portafolio de servicios, pero no necesito estar todo el tiempo subordinado digamos que bajo su orden. Y esto no quiere decir que siempre lo vamos a hacer así. Reitero, va a depender mucho de la necesidad que tiene nuestro negocio
porque eventualmente va a haber un departamento de contabilidad y allí el sistema de contratación pues va a ser diferente. ¿Qué implica que escojamos una modalidad de contratación u otra a efectos de mover esas personas dentro de nuestra organización? Que entendamos cuáles son esas modalidades de contratación que nos propone la norma hoy. Es decir, hoy cuando no ha habido, digamos que todavía una reforma laboral, que incluso dentro de su dinámica plantea las mismas formas de contratación, pero el reconocimiento de unos derechos, digamos, aparte. eh, Tenemos que la ley laboral nos ofrece en este momento tres modalidades de contratación laboralmente hablando. Listo. Cuando hablamos laboralmente, es decir, que son contratos que son reconocidos por la ley laboral porque cumplen con los requisitos de la ley laboral, pero necesito saber cuál de esos tres contratos principales es que yo voy a ofertar para las personas que van a estar a mi cargo. Y tenemos que la norma nos ha definido el primero como el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo termina, de ahí que venga su nombre, pero ¿para qué lo puedo usar? Es decir, ¿cuándo contrato yo a término indefinido a un trabajador? Y vamos a decir que este tipo de contratación siempre va a ser ideal para relaciones que yo proyecte estables y a largo plazo. Es decir, piensen ustedes que si necesitan un cargo directivo, pues yo lo que necesito es que esta persona se afinque en el cargo para que tenga no solamente un nivel de compromiso con nuestras empresas, sino para que me ayude a proyectar en el largo plazo todo el cumplimiento de esos objetivos que nos hemos planteado para sacar adelante no solamente, digamos que la visión y la misión de la empresa, sino todos y cada uno de esos retos que desde el punto de vista empresarial se nos van a presentar. De ahí entonces que yo sí pueda pensar que si esas relaciones van a ser a largo plazo, que si esas relaciones van a ser incluso de confianza y manejo, que es a quien yo le deposito en una persona esas funciones para que resuelva eventualmente cosas que yo como cabeza de la empresa, como les decía en su momento por la función delegataria, no lo voy a poder hacer de manera inmediata, pues relativamente va a necesitar un contrato a término indefinido. Y aquí hago yo un paréntesis y siempre les voy a decir, no se olviden nunca de que la ley laboral nos hace una invitación también para que a cada uno de esos contratos laborales nosotros podamos establecerle lo que se conoce como los periodos de prueba. Y esos periodos de prueba siempre deben quedar por escrito. Miren, la contratación verbal es absolutamente válida. Que yo me ponga de acuerdo con alguien para que trabaje para mi empresa de manera verbal y que no hagamos y no tengamos nada por escrito. Hoy le decimos escrito al papel, hoy le decimos escrito al documento multimedia que usamos a través de los PDFs o a través de los aplicativos que nos permiten la firma digital de estos documentos pues nos genera un problema. Y es que esa contratación de orden verbal siempre nos va a generar una disyuntiva de encontrarnos frente a lo que usted dijo y lo que yo dije para poder probar en el eventual escenario, digamos que judicial, en el eventual escenario de una demanda de tipo laboral, lo que el trabajador diga versus lo que nosotros como empleadores digamos. Y ahí nos vamos a encontrar una gran digamos que disyuntiva, porque la carga siempre se va a trasladar para probarlo hacia el empresario. Es decir, recuerden que la norma laboralmente hablando se encuentra inclinada en esa balanza para tratar, digamos que, de mitigar esa relación de subordinación que existe en favor del trabajador. Entonces empieza más o menos como diciendo, yo le creo, por favor usted demuestre lo contrario como empresario. Y ahí es donde nos vamos a encontrar frente a que esa contratación verbal nos va a generar este tipo de inconvenientes. Y es que no podamos establecer de manera clara y certera las condiciones que yo pacte con mi trabajador. Entonces, desde ya les extiendo la invitación a que siempre incluso tengamos la posibilidad de contratar por escrito. Hay quien me diga, no, de pronto no cuento con el recurso suficiente para pagar una asesoría legal y que se me brinde una estructura funcional respecto de la forma de la contratación. Bueno, eso en su momento es entendible, pero también es de asumir algunas responsabilidades que vamos a tener como empresarios, porque la norma en algún momento se va a parar y nos va a decir, usted tenía esa responsabilidad no solamente de asesorarse, sino de brindar, digamos que situaciones que tiendan por cubrir esas necesidades y no lo hizo, Federico.
Qué pena interrumpirte, doctor Álvaro. Es que quiero preguntarle a Daniel cómo podemos hacer para abrir el chat eh, para, para que las personas puedan hacer sus preguntas, ¿vale? Qué pena, continúa Álvaro. Igualmente, les quería aclarar, el chat en este momento está abierto, o sea, cualquier persona que tenga una pregunta la puede hacer. Gracias. Eh, pues no sé por qué comentan en el tema de preguntas y respuestas que está deshabilitado. Yo creería que está, no hay ningún inconveniente. Igualmente creo que me pueden confirmar, porque cuando iniciamos la sesión, habían personas que estaban, Había un chat, sí, tan raro. sí, Bueno, perfecto. Cualquier cosa, vuelven y nos escriben, por favor. Bueno, qué pena, doctor Álvaro, continúe. Tranquilo, la idea es que todos podamos, como se dice, alinearnos y participar también en su momento activamente de esto, entendiendo que los temas nos van llevando a esa generación de dudas. Pero retomando un poco lo que les venía contando, es la invitación siempre es a establecer una contratación por escrito. Créanme que el día de mañana, como dice uno coloquialmente hablando, yo puedo probar lo que está por escrito. Me queda un poco más fácil. Sí, en Cisgo SAS. Cuéntanos. Por aquí tengo manos levantadas, pero no sé si tienen habilitada la función de micrófono. Yo miro acá en asistentes. no sé si les da la opción para ustedes Ya, también poder, eso, ya la vi. eso, perfecto. En Cisgo, ¿nos escuchas? ¿Puedes encender tu Buenos micrófono? días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quisiera preguntarles que no veo dentro de los tipos de contrato que usted tiene allí el contrato a tiempo parcial. ¿Podría hablarnos al respecto? Genial. Listo. Es que la contratación a tiempo, digamos que a tiempo parcial, ha surgido es como una modalidad de los contratos laborales. No es que yo no pueda contratar parcial o como se dice por horas. Se puede contratar de manera parcial o por horas, pero las implicaciones siguen siendo la misma. Es decir, eh, desde el punto de vista de la norma, nos ha indicado que digamos que un contrato parcial es aquel que es inferior a la jornada máxima legal. Digamos que tiene una jornada reducida, la remuneración, digamos que el salario siempre va a ser, digamos que proporcional a esas horas o a esa jornada que se puede prestar. Y por lo regular, también la cotización del sistema de seguridad social va a ser, digamos que conforme y proporcional a esa jornada reducida. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que dentro del punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que hoy nos rige, que además, digámoslo, por así decirlo, es un código que está lleno de retazos porque es una codificación muy antigua, data por allá del año 1950. eh, no ha venido, digamos que no ha tenido la posibilidad de actualizarse en el eje temático funcional de cuáles son las modalidades que se desprenden del contrato, digamos que de jornada flexible, de jornada parcial, de remuneración parcial, porque nos dice, mire, básese principalmente en estas tres modalidades de contrato. Usted puede desprender del contrato a término indefinido, del contrato a término fijo, puede desprender esa remuneración parcial, es decir, es una modalidad de este tipo de contratos. Lo primero que te exige es escoja cuál es la modalidad que usted va a ofrecer y ya, perdón, escoja el tipo de contrato que usted va a ofrecer y de ahí en adelante adecue la modalidad de acuerdo a la necesidad que tiene la empresa. Ahí podemos hablar nosotros de tiempos completos o jornada laboral completa, que incluso para 2000, digamos que para 2025 ya tiene una reducción nuevamente de 2 horas, hasta tanto llegar en el 2026 a las 42 horas como jornada máxima, digamos que semanal, pero nos permite es establecer eso. Digamos que por eso no va a aparecer en la norma, en la ley laboral, no nos va a aparecer la modalidad de contratos de remuneración parcial o de contratos de jornada flexible. Incluso, miren, hoy en día se habla de contratos de trabajo vía teletrabajo, vía trabajo en casa, pero son modalidades que se desprenden de las tres contrataciones principales que serán el término fijo, el término indefinido o el obra o labor. Esos son los tipos de contratos y estas ya son modalidades que se van a desprender de cada uno de ellos. Para contestar, creo yo, tu pregunta finalmente es, eh, esa remuneración parcial iría acompañada de un tipo de contrato de cualquiera de los tres que nosotros estamos hablando acá. Es decir,
voy a elegir contratarte a término indefinido, pero tu modalidad de contrato va a ser de remuneración parcial. No sé si me he hecho explicar allí o si ha quedado un poco claro. Ha quedado claro, muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, de hecho, es súper importante tu pregunta porque nos hace adentrarnos en aclarar un poco el por qué a veces nos encontramos con situaciones que no están directamente en la norma. Eduardo, ya te habilito. Estás habilitado, Eduardo. Buen día para Antes de, todos. buenos días. Bueno, Antes de que intervenga Eduardo, les quería comentar a los panelistas que ya también habilitamos el chat, entonces también van a irles dejando preguntitas por ahí, ¿listo? Genial, genial, muchas perfecto. gracias, Dani. Doctor Álvaro, usted citaba que tenía tres tipos de contrato: el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo y el contrato por obra o labor. Aparecía un cuarto: prestación de servicios. ¿Esos son cuatro o son tres? Perfecto, Eduardo. Muy buena la solicitud de aclaración, digámoslo así, porque digamos que para nuestra presentación tenemos que laboralmente, la ley laboral solo establece tres: indefinido, fijo, obra o labor. El contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo, es decir, ni siquiera lo van a encontrar en la ley laboral. Está por allá en la codificación civil, pero ¿qué pasa? Es que en algún momento nos encontramos el contrato de prestación de servicios y dijimos, venga, es que con esto, con esta minuta, con este contrato, al parecer yo puedo hacer que una persona me preste servicios y yo pagarle por eso, pero que no tenga subordinación conmigo, es decir, que yo no tenga capacidad para poder decirle ni para darle órdenes. A ver, digamos que voy a saltar allí para responder tu pregunta y es, dentro de las relaciones laborales es una línea muy delgada para decir cuándo una persona está subordinada o no a mí. ¿Por qué? Porque es que lo que nosotros vemos hoy en día, incluso en las entidades del Estado con las famosas nóminas laborales paralelas, es que tenemos una cantidad de gente contratada laboralmente, pero la otra gente hace exactamente lo mismo que hacen esas personas, pero bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios. Y aquí, tal y como nos dice Nati Medina, claro, son contratistas y yo no sería empleador, sino contratante. Pero ¿cuál es el problema? Que si eventualmente yo tengo a ese contratista haciendo exactamente lo que hace un trabajador, ese contrato de prestación de servicios me lo van a alegar bajo la figura que se llama contrato realidad a través de una demanda laboral y eventualmente yo como empresa voy a tener que entrar a pagar todo lo que tenga que ver con prestaciones sociales dejadas de pagar, con cesantías, vacaciones, bueno, todo ese tipo de situaciones eh, que deben advertirse desde el punto de vista, digamos que del riesgo. Yo siempre les digo, miren, no es que no podamos hacer contratos de prestación de servicios porque eventualmente, digamos que yo tengo mi negocio y voy a necesitar solamente una persona, eventualmente 2 días a la semana, por ejemplo, para que cubra los servicios o de mensajería o de aseo. Yo puedo contratar a esas personas por prestación de servicios, claro que lo podemos hacer. El tema es que debamos dejarlo a través de un contrato especificado, cuáles son sus funciones, pero además también que empecemos a dinamizar esos contratos, porque yo no puedo convertir eso en un contrato laboral donde yo le diga, usted me tiene que hacer eso, me tiene que cumplir un horario como tal, no le puedo enviar los memorandos porque no es un contrato laboral. Y se preguntarán ustedes, ¿y entonces yo cómo hago para decirle cumpla, para que una persona no me diga, no, es que yo no voy porque el contrato de prestación de servicio no debe cumplir horario ni debe tener subordinación? Y ahí es cuando los contratos de prestación de servicios hacen un llamado para generar la figura del interventor. Casi siempre nosotros hoy, a través de APIS y de la asesoría que hacemos a las empresas, cuando tienen esa necesidad de generar un contrato de prestación de servicios para ciertas personas, les decimos, miren, unamos a esas figuras de prestación de servicios la figura del interventor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un interventor, nuestro contratista debe reportarle sus funciones o el cumplimiento de sus funciones o objetos del contrato a esta persona y esta persona es la que me dirá si efectivamente o no cumplió. Y ahí puedo yo, digamos que entre paréntesis, jugar con la figura, entre comillas, de la subordinación para poder decirle, mire,
cumpla bajo estas, digamos que, modalidades o bajo estas situaciones. Sin embargo, siempre con los contratos de prestación de servicios nosotros vamos a ir a riesgo, porque eventualmente si nosotros tenemos esas personas en nuestra empresa cumpliendo un horario laboral, muy seguramente donde nosotros le decimos y les exigimos el cumplimiento de ciertas tareas, empezamos a generar situaciones que se van convirtiendo en subordinación. Y eso el día de mañana nos lo van a alegar en el tema de una posible demanda laboral. Ojo, yo no estoy diciendo que esos contratos o esas relaciones de prestación de servicios ya cuentan pues con el 100% de la garantía de estar ganados, además porque siempre sería irresponsable desde la asesoría jurídica advertir que un negocio se encuentra ganado o no, pero son situaciones particulares de las necesidades de los negocios. Siempre los miramos y les decimos, miren, eventualmente usted va a necesitar personas que estén contratadas laboralmente y para este grupo de personas muy posiblemente se puede diseñar una prestación de servicios que pueda generarte no solamente que la empresa elimine esa carga prestacional que significa tener un trabajador, sino porque no tienes la necesidad de tener a esa persona como un trabajador. Y aquí la invitación siempre es por eso que diagnósticamente siempre miremos cuál es la necesidad que tenemos de ese tipo de personas, porque definiendo esa necesidad, definiendo el factor funcional que tenemos, definiendo el rol de cargos y perfiles de las personas que van a acompañar el desarrollo de nuestra actividad empresarial y comercial, pues justamente podremos decir en algún momento, existe la necesidad de vincularlos laboralmente porque mitigamos el riesgo de que una demanda se nos convierta en un número a veces incalculable. Yo siempre le digo a las empresas pequeñas, eh, ojo con la contratación porque un trabajador mal contratado quiebra una empresa pequeña. La puede llevar a la quiebra porque es que detrás de esa persona va a seguir otra y detrás de esa persona puede venir otra. Entonces, siempre tenemos, como se dice, la necesidad de mirar hacia dónde está dirigido, pero tratar de hacer esos contratos de una manera un poco más clara y certera que nos permitan hacer una limitación, pero que nos permitan también hacer un control eventual de las funciones que se están desarrollando allí. Por ahí creo que tenemos otras preguntas. Déjenme, yo miro. ¿Cómo nos blindamos en el caso de los contratistas y sus trabajadores? Listo, muy bien. Esta es una excelente pregunta que nos hace Rosana. Miren, el blindaje viene cuando yo le digo a mi contratista, yo soy contratante, le digo a mi contratista, dentro de ese contrato que vamos a firmar usted y yo, vamos a colocar unas cláusulas en donde yo le digo que yo no me hago responsable por la subcontratación que el contratista haga. Ejemplo, yo voy a contratar a una persona para que me levante, digamos que las 4 paredes que necesito hacer en un lote que tengo. Esa persona firma conmigo una prestación de servicios. Yo le digo, usted tiene 30 o 60 días de plazo de ejecución para que lo haga. Por esos 30 o 60 días yo le voy a pagar esta cantidad de dinero que usted y yo acordamos. El objeto del contrato es levantar esas 4 paredes en ese lote, pero dentro del clausulado de ese contrato también le voy a decir, si usted necesita más personas que le ayuden a desarrollar el objeto del contrato, esas personas no tienen ningún tipo de vinculación conmigo. Esas personas son contratistas suyos, pero además de ser contratistas suyos, usted como contratista principal está encargado de revisar de que todos y cada uno de ellos le cumplan con los acuerdos o con el cumplimiento del pago a la seguridad social, a los riesgos laborales, para yo intentar desprenderme un poco de esa responsabilidad. ¿Y por qué les digo intentar desprendernos un poco? Porque eventualmente cuando eso no está bien hecho, cuando eso no está controlado, sí nos van a llamar como responsables digamos que solidariamente de lo que pudiera allí pasar, porque la norma le dice, usted como contratante tenía la posibilidad de vigilar que su contratista estuviera haciendo las cosas bien, que su contratista también pagara sus aportes a la seguridad social y de que sus subcontratistas también lo hicieran. Entonces, digamos que podemos blindarlo con un clausulado del contrato, pero también tenemos que hacer una vigilancia de ese tipo de situaciones para que eventualmente el día de mañana que la norma no se traduce en otra cosa, sino el factor judicial nos llame y nos diga, venga y asuma también una responsabilidad subsidiaria. ¿Listo? Por aquí tenemos... Aquí
Qué pena, Álvaro. Dime, Hay dos cuéntame. preguntas muy interesantes antes de que sigamos para mirar el tema de la seguridad social. Hay dos Claro. preguntas, una que hacía Diana Marcela Ospina y otra que hacía Lucía. Vamos Sí, a mirar primero la de Lucía, que es en los contratos de término fijo, cómo se manejan las prórrogas, ¿vale? muy Sí. bien. Y después ya es otro temita, nada más que Diana Marcela está preguntando con relación a eh, que si parte del salario se paga en especie, debe quedar dentro del contrato, ¿sí? Listo. Vamos a responder la primera. Prórroga Perfecto. de los contratos a término fijo. Esto es interesante porque yo sé que ustedes ya en el desarrollo de la experiencia que tienen ya han escuchado mucho de indefinido, fijo, hora labor. Entonces ya digamos que nos concentramos en resolver las problemáticas que generan este tipo de contratos. ¿Cómo se manejan las prórrogas en los contratos a término fijo? Listo. Lo primero que hay que decir es que no puede existir un contrato a término fijo que sea superior a 3 años. La norma lo limitó y dijo, miren, hay dos modalidades. Usted puede hacerlo entre inferior a un año. Los contratos pueden ser inferiores a un año. Esto quiere decir que yo puedo hacer contratos a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses. O los puede hacer entre 1 y 3 años y no podrá superar los 3 años. Entonces ya la norma nos está diciendo ningún contrato a término fijo puede superar los 3 años. Las prórrogas. A ver, para el tema de prórrogas es importante que nosotros en ese diagnóstico que hacemos de la empresa o ustedes en ese diagnóstico que hacen de las empresas cuando observan la nómina que se traduce en las personas que tenemos a cargo, miren cómo está contratada cada una de esas personas. Y cuando ustedes adviertan un número de personas que tengan ese contrato a término fijo, lo segundo que vamos a mirar en eso es si se realizaron o cuándo debo realizar el preaviso. Ojo, los preavisos solo funcionan en los contratos a término fijo, porque los preavisos debo hacerlo al menos, ojo, al menos 30 días antes de que finalice el contrato. Entonces tengo un contrato a 3 meses, lo firmé el 1 de enero, se acaba el 31 de marzo. ¿Cuándo debo preavisarlo? El 28 de febrero, porque nos dice al menos 30 días antes de que se acabe. ¿Y uno para qué preavisa el contrato? Pues un trabajador siempre se para y le dice a uno, hombre, ¿para qué me preavisas el contrato si yo ya sabía que se iba a acabar el 31 de marzo? Para evitar que se prorrogue automáticamente. Si nosotros no hacemos preavisos, ese contrato estaría renovado automáticamente. En el ejemplo que les estoy dando, por otros 3 meses a partir del 1 de marzo. Entonces, siempre es importante manejar la figura del preaviso para evitar que los contratos se prorroguen. Ustedes dirán, pero es que yo quiero que ese trabajador continúe conmigo. Listo, entonces no le hagas preaviso, permite que ese contrato se prorrogue. O en su defecto, tengo que terminar ese contrato para analizar si esa persona de pronto es la persona que yo necesito para los próximos 3 meses de labores. Y entonces terminas el contrato, implicaciones, paga liquidación, le generas, esto es importante, genérale una interrupción al menos de unos 8 días para no generar continuidad entre uno y otro y vuélvelo a contratar. Hay empresas a las que en su momento le hemos sugerido, miren, desde el día uno en que se firmen los contratos a término fijo, pasa el preaviso. Y ustedes dirán, ¿y es que eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, porque la norma me dice, debo pasar el preaviso al menos 30 días antes. Yo lo puedo hacer desde el mismo día en que firmo el contrato. ¿Y eso qué implica? Que yo desde ya esté desprendido de la situación y de la posibilidad de que eventualmente esos contratos se me prorroguen. Pero hay unas implicaciones importantes con el tema de prórroga, y es que cuando el contrato es inferior a un año y cumple las 3 prórrogas continuas, la cuarta prórroga me van a decir, ya no puede ser a 3 meses, tiene que ser mínimo a un año, porque es más o menos como decirle al empleador, vea, no juegue con la estabilidad laboral del trabajador y eso que usted lo tiene de contraticos cada 3 meses, para una cuarta renovación se le va a convertir a un año. Entonces ustedes dirán, pero es que yo necesito estar evaluando constantemente estas situaciones. Listo, entonces genérale preaviso, termina el contrato, 8 días al menos para que se genere una interrupción entre un contrato y otro, vuélvelo a contratar. Al haber interrupción, esos contratos no pueden tener continuidad y eventualmente ustedes se desprenden de la responsabilidad de una cuarta renovación a una. No sé si de pronto ha podido quedar un poco claro sobre esa situación.
Cuando los contratos son término fijo de un año, la cuarta renovación inmediatamente lo convierte en un contrato a término indefinido, pero Mm, puede funcionar exactamente igual con el tema de los preavisos. ¿Listo? entendido. Doctor Álvaro, disculpe, Sí, señor. es que usted ahora en el famoso caso que se da con mucha frecuencia de las construcciones de las cuatro paredes, sí, todo muy interesante ese ejemplo, el poder uno contratar eh, por prestación de servicio ese contratista que le hace el arreglo de la plancha o que le va a hacer el primer piso. Pero, ¿qué pasa? Usted citó el contrato por prestación de servicios. ¿Cómo se queda ahí con el contrato de obra por labor? ¿No es mejor ese que es por hágame una plancha o hágame un primer piso? ¿Qué criterio utilizar ahí? Gracias. Listo, Eduardo. El criterio prácticamente se basa en el tema económico. Porque si contratas por obra o labor, digamos que yo soy persona natural, no estamos hablando, digamos que en este caso de la empresa, y tengo mi lote y necesito que me hagan las cuatro paredes y una plancha, como dices tú. El tema es yo analizar si estoy en la capacidad también en su momento de asumir las implicaciones de tener un trabajador, obra o labor. ¿Cuánto dura el contrato? Lo que dure la obra o labor. Entonces, miren cómo aquí ya yo con el contrato de obra o labor no le puedo poner un límite, no le puedo decir que tenga un plazo de ejecución, porque es que dura lo que dure la obra o labor. Si yo le digo, este contrato es por obra o labor, pero a 60 días, eso inmediatamente es un contrato a término fijo. ¿Ven? Entonces, me genera que yo no pueda tener un control mediante el contrato de obra o labor sobre el verdadero plazo de ejecución de la obra. Eso por un lado. Dos, genera que desde el punto de vista económico yo tenga que asumir las prestaciones sociales de ese trabajador. Pero como es un trabajador, entonces yo no le puedo permitir que mi trabajador subcontrate, sino que yo tengo que contratar adicionalmente, también laboralmente, y pagarle las prestaciones sociales a los ayudantes, por así decirlo, de los que van a venir. Entonces empieza a implicar que mis cargas desde el punto de vista prestacional se empiecen a elevar. ¿Ven? mm. Y tercero, por así decirlo, podría uno hacerlo, incluso ustedes, yo sé que lo hemos visto en muchos contratos de prestación de servicios que se firman a veces con las entidades del Estado, pero yo puedo colocar, por ejemplo, dentro de los contratos de prestación de servicios, plazo de ejecución. Por lo regular, esos contratos del que les estoy hablando casi siempre tienen un margen y uno acuerda un margen donde dice, bueno, pactemos 15 días más, entendiendo que si llueve usted no puede trabajar, que el material, bueno, que otra cosa. Pero ojo, que si usted no está dentro de los 60 más 15 días y no me entrega dentro de ese plazo de ejecución, yo le puedo generar una penalidad consistente, por ejemplo, en X cantidad de dinero por cada día de retraso. Entonces voy generando y voy cerrando en la posibilidad del cumplimiento, mientras que con el contrato obra-labor podría llegar a decir uno en su momento, bueno, ¿y este personaje cuándo va a acabar? Lleva 3 meses haciendo las cuatro paredes y la plancha y no va a acabar y no implica nada para mí, sino un gasto, porque además pago salario, pero pago prestaciones sociales, pero en su momento tengo que asumir la contratación de las personas que van a ayudar a arreglar. Entonces, digamos que lo analizamos más desde el punto de vista económico. Si lo analizáramos desde el punto de vista del riesgo, el riesgo se mitiga si el contratista hace una evaluación, digamos que juiciosa, de que cuando vaya a pagar, ejemplo, los honorarios de ese contrato de prestación de servicios, eh, como se pacte, pero digámoslo mensual, usted haga la revisión de que se entregue una planilla por parte de ese contratista de la Seguridad Social al día, pero por lo menos de la ARL. En eso ya digamos que por acá vamos a tener a Juan Morales que nos va a comentar cuáles son las implicaciones de eso y ustedes lo van a escuchar en su momento, pero que por lo menos tenga esos riesgos para yo poder decir, me desprendo de eso y porque en el tema de un accidente laboral, créanme que lo primero que llega a decir una persona cuando va a las urgencias de una clínica, de un hospital, no es yo soy trabajador, obra o labor o término indefinido, o yo soy contratista. Lo primero que llega a decirle al médico allá es estaba trabajando y allá el médico lo que va a consignar es inmediatamente, esto es un accidente de trabajo. Ya defina usted con el que lo tenía contratado cuáles son las responsabilidades que implica eso y arranca todo el tema legal.
Entonces, creo yo que por ahí podría estarse definiendo, Federico. Doctor Álvaro, no, se nos han acumulado varias preguntas, todas muy interesantes. Entonces, lo que yo creo es, podemos continuar con el temario y al final vamos a abrir un espacio para hablar de todas las dudas que se hayan acumulado, ¿vale? Perfecto, igual estamos, digamos que con esta relación estaríamos próximos a terminar, respetando también el tiempo que cada uno de los panelistas ha dispuesto para esto, pero sí quisiera no dejar de responder esta pregunta que nos hicieron sobre el tema de salario en especie rápidamente, pues entendiendo que es Buenísimo, un tema que buenísimo. venía hace rato. A ver, cuando se pacta salario en especie, la norma nos dice, usted puede pactar hasta el 50% del salario en especie, bien sea término fijo, bien sea indefinido, bien sea hora o labor hasta el 50% del salario. Es decir, que en ese contrato yo coloco, se va a ganar 2 millones de pesos. Podría decir, como nos dice que hasta el 50% en especie, entonces le coloco 1 millón de pesos, digamos que en efectivo o en dinero, y el otro 1 millón de pesos en especie. La especie será eh, alimentación, vivienda, vestido. Cualquiera de esas se pueden, digamos que pactar en especie, pero siempre debe quedar por escrito. Cuando el pago es en especie, siempre debe quedar por escrito en el contrato. Si yo pacto salario en especie de manera verbal, el día de mañana me van a decir, haga de cuenta que lo que usted está haciendo es un favor de darle la comida, de darle vivienda, de darle esto. ¿Por qué? Porque usted tenía la obligación por norma de pactar el salario en especie de manera escrita, de consignarlo en un contrato para que el día de mañana pudiéramos establecer cuáles son las condiciones que tiene esa persona. Ojo, cuando se gana salario mínimo, cuando pactamos salario mínimo, el salario en especie no puede superar el 30% de esa asignación mensual. Es muy usual el tema del salario en especie, pero es muy usual desde la informalidad. La invitación es a que lo hagamos a través de la formalización, que es la elaboración de esos contratos. Posiblemente resuelva esa pregunta. Si no la resuelve, nos dejas en el chat, como se dice las circunstancias. Entonces, miren, para, digamos que utilizar un poco el tema del tiempo y optimizarlo también para la participación de nuestros dos panelistas a continuación, es que la contratación siempre genera un riesgo. De la forma en la que yo esté contratando, siempre va a generar un riesgo, digamos que desde el punto de vista del patrimonio, porque lo que se ve en riesgo el día de mañana es el patrimonio con ese tipo de posibles demandas. La situación siempre y la invitación siempre es a que nosotros hagamos como lo he venido diciendo, un diagnóstico de la necesidad y que miremos la forma en la que esa necesidad va a mitigar. Y yo siempre hablo y siempre les digo, mitigar el riesgo, porque eventualmente no lo vamos a poder resolver en un 100% de la medida, porque yo no le puedo impedir a una persona que crea estar en desacuerdo, que me demande y que plantee unas pretensiones y que el día de mañana las discutamos en el escenario judicial. Sin embargo, como lo único que tiene garantizado un trabajador es que en algún momento se va, casi siempre las consultas por parte de los trabajadores van a venir cuando se desvinculan. Estoy bien liquidado, estuve bien contratado, a mí me pagaban lo que hablamos, me dijeron que me pagaban salario en especie, pero yo nunca tuve un contrato como tal. Entonces, ¿qué situaciones se pueden, eh, digamos que establecer alrededor de ese tipo de contratación? Por aquí nos dice rápidamente. ¿Cómo se determina que eso se da en especie equivalente a 1 millón de pesos? ¿Se debe guardar facturas de compra? No, no necesariamente, porque digamos que esa variación en los valores que tenemos nosotros implicaría que nosotros estemos constantemente haciendo digamos que una variación de lo que sería el salario que vamos a pagar. Debe quedar simplemente pactado en el contrato y de ahí en adelante, pues digamos que hacemos una equivalencia. De pronto sí va a generar esa dificultad en donde nos dice, pues seguramente si es un tema de alimentación, pues con el tema inflacionario y como está creciendo, pues el IPC a veces dice uno, ya no me va a alcanzar para lo mismo, pero el salario son 2 millones de pesos, lo equivalente a 1 millón de pesos en especie, lo equivalente a 1 millón de pesos en dinero. De ahí entonces que se pueda tener así. Finalmente, en el tema de seguridad social siempre es fundamental que contemos con la asesoría, no solamente para pagar bien, sino para que nuestros trabajadores entiendan que en su momento vamos a tener
la posibilidad como empleadores de concurrir a los aportes a la seguridad social de manera correcta. Hoy en día hay entidades de la seguridad social como lo es pensiones, como lo es salud, como lo que son las ARL, que en su momento pueden presentar dificultades en el reporte de esos aportes. De ahí que siempre es importante, como lo verán ustedes con Lady más adelante, que esas nóminas consignen de manera clara cuáles han sido sus aportes, que ustedes tengan, digamos, que lleven un archivo general de cómo nosotros podemos darle manejo a esos pagos de manera correcta, porque el día de mañana, ante una reclamación, nosotros vamos a salir con nuestros aportes a decir, la empresa ha cumplido con estos aportes. Y siempre les pido yo, piensen que este tipo de situaciones relacionadas con la seguridad social no escapan a la posibilidad de un error. Hoy tenemos personas muy capacitadas como integran también este equipo, el que puedo decir es fenomenal, pero el día de mañana también va a haber un software que va a permitir hacer este tipo de cálculos. Sin embargo, detrás de ese software, que siempre esté una persona que esté capacitada en conocimiento para entender cómo hacemos este tipo de situaciones, porque un mal cálculo, un mal pago o una situación que se deba entender con un porcentaje u otro y se calcule mal, va a generar que el día de mañana la empresa para el sistema de seguridad social incumpla, es decir, no nos está preguntando, usted incumplió por poquito o le quedó faltando un poquito, no, nosotros estamos incumpliendo, no pagamos bien, no calculamos, no aportamos bien al sistema de seguridad social y ahí es cuando vienen las sanciones, no solamente por parte del ministerio, sino por parte de las entidades del sistema de seguridad social para decirnos que económicamente vamos a vernos afectados. De ahí entonces que no adentrándome en temas que son del desarrollo de mis compañeros, a grosso modo, estas son situaciones que vamos a observar allí. Voy a tratar de mirar cuáles son las preguntas que tienen allí para que al final de la sesión podamos desarrollar algunas de ellas en la medida en la que sea posible. Doctor Federico, ya usted me instruye si le damos paso a nuestro compañero a efectos de... Perfecto, Álvaro. Doctor, muchas gracias. Dele una revisada, porfa, a las preguntas que han hecho, preguntas muy buenas. Y continuamos con el tema de Juan Camilo Morales, experto en los asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Ese va a ser otro tema que también van a salir muchas preguntas, así como el de nómina que nos va a explicar Lady Toledo. Sigamos aprovechando este espacio. Desde ya digo que creo que vamos a tener que abrir otras sesiones sobre este tema, porque la verdad es que es muy interesante. En la práctica es importante que las personas se capaciten en estos temas, que el tejido empresarial de las cámaras se fortalezcan en estos asuntos. Así que la invitación sigue abierta a que sigamos. Los veo muy activos, así que ha estado muy buena la charla. Bueno, Juan Camilo, bienvenido. Vale, muchas gracias, Federico. ¿Me escuchan? Perfecto. Vale, listo. Entonces, bueno, vamos a Bienvenido. hablar sobre la importancia, muchas gracias. Vamos a hablar sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo no solo es un requisito legal, es una inversión en el bienestar de los trabajadores y en el éxito de la empresa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque un ambiente laboral seguro y saludable reduce los accidentes, disminuye los costos asociados a incapacidades y también, digamos, en últimas, mejora la productividad de la empresa. Por otro lado, también es muy importante que los empleados, la motivación, digamos, de las altas directivas, de los responsables de los empleados hacia sus subordinados, se sienten más apoyados, en cierto modo. Y también evidencia un compromiso de la empresa en general sobre el bienestar y un ambiente de trabajo en general. Entonces, digamos, acá es importante señalar que unas buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo nos ayudan a todos a construir una cultura organizacional que sea fuerte y cohesiva. También, digamos, en términos, podríamos hablar comerciales, también mejora la imagen de la empresa. No solo frente a los clientes, sino también a asociados estratégicos, proveedores o cualquier stakeholder que tenga que ver con esta empresa. O sea, en resumen, eso es un beneficio para todos. O sea, no solamente, digamos, aquí mi primera investigación es no solo pensar en los temas asociados a la seguridad y salud en el trabajo como algo mandatorio, algo que deben cumplir las empresas obligatoriamente, sino también
algo que de verdad genera valor agregado para la empresa y para sus empleados. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos obviamente un marco legal en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos, hay unas normativas clave, las cuales establecen estas obligaciones, repito, tanto para empleadores como para trabajadores. Entonces, digamos, no para ir, digamos, al histórico de toda esta reglamentación de seguridad y salud en el trabajo, voy a nombrar, digamos, la más importante y la que determina esos parámetros en cuanto al cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, que no es nada más y nada menos que el decreto 1072 de 2015, que exige la implementación de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas, sin importar su tamaño, sin importar su nivel de riesgo y sin importar otras variables. Entonces, también, bueno, también es importante nombrar la resolución 0312-2019, la cual establece los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ojo, digamos, tenemos un decreto, digamos, general que nombra en todo su articulado la parte que tiene que ver con el cumplimiento, implementación, la parte, digamos, también de vigilancia de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino también tenemos eh, bajo la resolución 0312-2019 lo que tiene que ver con los estándares mínimos. ¿Sí? Digamos, aquí es importante mencionar que esos estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 dependen de qué? Dependen, uno, del tamaño de las empresas. ¿Sí? Entonces, digamos, empresas de 1 a 7 empleados, por decir un ejemplo, tiene menos requisitos que una empresa que tenga más de 100 empleados. Ahora, se habla de requisitos mínimos, ¿sí? Entonces, digamos, este cumplimiento de los requisitos mínimos es importante, sin embargo, nuestra invitación es que se llegue más allá de eso. O sea, no solo cumplir con lo mínimo, cumplamos con todo, ¿sí? Vayamos más allá, porque en últimas esto tiene grandes beneficios a largo plazo. Bueno, más allá, digamos, Juan, de la creo que se obligación. está generando como una interferencia. ¿Ustedes la escuchan también? De pronto puede ser que pongamos en silencio. Se escucha como lluvioso, exacto, Paula. Eh, de pronto creo que se genera desde el usuario de APIs, Inversiones SAS, para que porfa pongamos todos en silencio mientras escuchamos a Juan Camilo el resto. Bueno, saludos. Bueno, ahí me escucha mejor. Perfecto. Vale, entonces, bueno, como venía diciendo, digamos, dentro de este marco legal tenemos el decreto 1072 de 2015, el cual es la base de toda la reglamentación. Y por otro lado, o bueno, mejor en vez de eso, es decir, digamos, teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015, tenemos la resolución 0312 de 2019, la cual establece los estándares mínimos de cumplimiento. Estándares mínimos que son definidos en su número dependiendo cuál es el número de empleados de la empresa y un concepto muy importante que es el nivel de riesgo de la empresa. ¿Sí? Tenemos niveles de riesgo definidos por la ley desde el 1 al 5. Entonces, y obviamente, digamos, aquí los riesgos que están en 4 y 5, digamos, son, digamos, nombrados como riesgos altos, y obviamente el 1 o 2, digamos, riesgos bajos, y el 3, un término, digamos, medio, por así decirlo de pronto, eh, eh, a manera resumida. Entonces, en ese sentido, cuando las empresas están expuestas a un nivel de riesgo más alto, sí debe cumplir más estándares. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta para la definición de los estándares mínimos y para la definición del nivel de riesgo de la empresa, su número de empleados y cuál es el nivel de riesgo de la empresa. Ya digamos, teniendo eso como base, ya se puede adentrar en la planeación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pasemos a la siguiente, por favor. Exactamente. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco de las consecuencias del no cumplimiento.
El incumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene consecuencias para la empresa. Entonces, vamos a mirar un poco, digamos, cuáles son esos inconvenientes que puede traer. Entonces, por ejemplo, el impacto de los trabajadores. Entonces, digamos, si no se trabaja en la planeación, si no se toman las medidas adecuadas, pues diga, hay probabilidad que se aumenten los accidentes y la enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces, importante la planeación. Entonces, un trabajador que sufre un accidente grave puede quedar incapacitado de por vida. Desafortunadamente, puede incluso perder la vida. Entonces, obviamente, digamos, esto lógicamente no tiene solo afectaciones sobre la persona como tal, sino sobre su círculo familiar, su familia cercana, sus hijos, si tiene personas dependientes. Entonces, es una situación bastante lamentable y grave. Entonces, las empresas deben hacer estas inversiones en la parte de la planeación, sobre todo, para mitigar estos riesgos que se pueden presentar. Pero si tomamos las medidas específicas para mitigar esos riesgos, vamos a poder reducir esa vulnerabilidad de nuestras empresas. Bueno, también digamos la parte de las sanciones económicas. Entonces ahí tenemos el Ministerio de Trabajo que puede imponer multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos mensuales. Y también obviamente depende de la gravedad. Y aquí hay algo muy importante en este tema de las sanciones económicas. Y es que, por ejemplo, en caso de una intervención del ministerio, una auditoría del ministerio, donde va a revisar toda nuestra documentación, donde va a revisar todas las medidas que se han tomado, y si se identifica que no hemos tomado las medidas para reducir esos riesgos de los empleados que se vieron expuestos a un accidente laboral, eso inclusive puede enfrentar ya demandas a nivel laboral por parte de los empleados, por parte de terceros, inclusive también puede acarrear el cierre. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, Creo que se volvió a dañar el sonido al final. ahí. Juan, hay una pregunta muy importante que hace Nati Medina, que me gustaría que pudieras hacer un paréntesis para responderla. Y es, por ejemplo, una empresa de construcción que se supone es de riesgo 5. Si, por ejemplo, son personas del staff administrativo, son personas que igual no, pues no están en la obra civil como tal, igual todas quedan en ese riesgo. Esa es muy buena pregunta. Entonces, sí, exacto. Entonces dice, en las labores de construcción son obligatoriamente deben ser riesgo 5, aún así las labores que se realizan no hay gran riesgo. Entonces, a ver, digamos, hay que hacer una diferencia. Una cosa, digamos, es el nivel de riesgo de la empresa y otra, el nivel de riesgo de los empleados, dependiendo su profesiograma, ¿sí? O las labores que tiene este empleado. Obviamente, digamos, una persona que solo tenga labores administrativas va a tener un riesgo asociado a sus labores administrativas, que en este caso, digamos, por lo general va a ser el riesgo 1. Bueno, también, digamos, aquí alguien comenta, se puede manejar como centros de trabajo. Efectivamente, las ARL en sus portales manejan centros de trabajo. Entonces tenemos centro de trabajo para personas administrativas, riesgo 1. Centro de trabajo para personas en obra, riesgo 5. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí podemos hacer la diferencia. ¿Sí? Entonces, para concluir esta pregunta, se va a tener en cuenta, primero, cuáles son las funciones de la persona. Ahí juega también la parte de matriz de riesgos. ¿Sí? Entonces, digamos, la matriz de riesgos de esa persona, ¿qué riesgos están asociados a su labor? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esos dos insumos, vamos a determinar el nivel de riesgo. Bueno, no sé si de pronto quedó clara la respuesta ahí. Perfecto. Bueno, y me escuchan mejor, ¿no? Sí, perfecto. Sí, había habido algunos problemitas de sonido, pero igual, muy bien, muy claro todo. Bueno, entonces digamos ya sanciones económicas, ya para terminando, también obviamente digamos está el know-how de la empresa, la reputación de la empresa, la estabilidad del negocio. Es importante también decir que en estos temas, por ejemplo, ya entrando en las relaciones comerciales de la empresa,
Por ejemplo, en muchas invitaciones a cotizar, yo creo que muchos empresarios acá se han dado cuenta que uno de los requisitos que piden es el certificado de cumplimiento de estándares mínimos, ¿sí? Incluso algunas empresas piden un porcentaje de nivel de cumplimiento. Entonces, digamos, estar en cumplimiento nos permite acceder a ofertas comerciales. No tener cumplimiento en esos requisitos nos puede sacar la oportunidad para participar en esas invitaciones, ¿sí? Entonces, es importante mencionar eso. Y bueno, y por último, digamos, los casos graves, como lo nombré anteriormente, pues pueden, digamos, acarrear el cierre de la empresa. Entonces, si una entidad no cumple con la normativa y pone en riesgo la vida de los trabajadores, las autoridades pueden ordenar el cierre temporal o definitivo de las operaciones, con todas las implicaciones que se pueden tener a nivel, digamos, económico, ya hablando, digamos, específicamente del caso del empleador de la empresa. Entonces, bueno, esa es la invitación, trabajar en la planeación de una seguridad y salud en el trabajo integral, en su implementación y también en su vigilancia, que es muy importante. Listo. Bueno, ya con esto ya, quieras Federico, podemos seguir con el siguiente tema. Juan, muchísimas gracias por la explicación. Creo que aquí se van a desprender varios temas. Nos comprometemos con las personas que han estado haciendo preguntas. Ahora vamos a tratar de sacar un espacio para poder responderlas e igual, pues vamos a abrir más espacios. Bueno, hablaremos con la Cámara de Comercio porque creo que estos son temas supremamente importantes y que hay muchísimas inquietudes y creo que vale la pena destinarle más tiempo. Ahora vamos a mirar unos temas con relación a la nómina, ¿sí? ¿Qué pasa con la nómina? Lady, bienvenida, muchísimas gracias. Lady tiene muchísima experiencia en estos temas de nómina, así que por favor, pues también si hay dudas, estaremos dispuestos también a mirarlo. Bienvenida, Lady. Bueno, buenos días, gracias Federico, gracias a todos los presentes. Por favor, ¿me pueden colaborar con la diapositiva? Creo que quedó congelada. Quedó como congelada, ¿cierto? Sí, Ahí ya. es correcto. Gracias. Bueno, primero que todo, el tema, lo que han venido abordando, pues los conferencistas van de la mano y van ligados como a una buena planeación que debe hacerse pues como tal, pues en toda compañía. Muchas personas tienen el concepto de que contratar a una persona, digámoslo, por un salario mínimo, compete a el salario mínimo y su pues auxilio de transporte. Pero esto conlleva a muchos costos que incurre pues tener a un colaborador vinculado legalmente pues en la compañía. Tenemos aquí, por ejemplo, el tema de las provisiones, que es un tema que hemos de tener muy en cuenta y muy presente, donde alrededor de, en porcentajes hablando, tenemos que en el aporte de la seguridad social es un alrededor del 18,5, tenemos a fondo de garantías de pensión, vacaciones, primas, cesantías, que pues vamos a ir desglosando a medida que vamos pasando la presentación. Pero como que lo más importante de todo es poder tener la planeación financiera, a que esto pues compete tener todo lo del colaborador. Considero personalmente que desde el gerenciamiento del talento humano es donde se deben de venir haciendo las cosas bien. O sea, a veces las personas o los empresarios se enfocan como en su producto como tal y dejan pues de un lado como el tema que tiene el colaborador y todos sabemos pues que si desde adentro se vienen haciendo las cosas bien, pues afuera van a surgir mucho mejor. O sea, básicamente el colaborador viene siendo pues la columna vertebral del negocio pues al final del día. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la legislación laboral. Como bien sabemos, para este año 2025, el salario mínimo quedó en 1.423.500, pues con un auxilio de transporte mensual de 200.000 pesos, que sea igual, pues proporcional claramente a los días laborados. Esto compete a tener, pues, el pago del salario, pues, del colaborador, los beneficios demás que el colaborador tiene, y también, por ende, como la presentación de los informes y de las declaraciones que debe de tener la compañía. Esto va de la mano, todos estos procesos van de la mano porque al final del día todo esto, al no desempeñarlo bien, pues nos repercute en estados financieros.
y por ende nos va a repercutir pues al momento de nosotros solicitar, por ejemplo, préstamos, de ir a la calle, pues como tal a buscar clientes. Tenemos que, o sea, como venía diciendo, desde adentro ejercer bien el tema del colaborador. Ahora bien, el tema de las horas extras, por ejemplo, o de la jornada laboral. Tenemos que la ley 2101 del 2021 está en el proceso de la reducción pues, del horario laboral por semana. Nosotros veníamos acostumbrados a laborar 48 horas semanales. Lo ideal con esta ley es quedar en 42 horas semanales y esa reducción se ha venido haciendo de manera gradual. Tenemos que empezó desde el 15 de julio del 2023, donde se redujo una hora y quedamos en 47 horas. En este momento nos estamos en 46 horas semanales. Ahorita el 15 de julio volvemos a esa reducción y quedamos en las 44 horas semanales. Este cálculo, al no hacerlo, digámoslo, de la manera correcta, nos va a repercutir en el cálculo de horas extras y pues eso puede repercutir también en pues pagar mal la nómina al colaborador y pues ya que el colaborador vaya al Ministerio de Trabajo y se pueden llegar a incurrir pues en sanciones en la empresa. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno, ahorita vamos a hablar como de los errores más comunes que se tiene al no tener como esa buena planeación financiera en cuanto a la nómina. Es el tema de, como hablaba ahorita el doctor Álvaro, el tema de contratos pues atípicos. El manejo de incapacidades es un tema que es bastante extenso, de mucho cuidado y de mucho pues análisis, y es algo que también se tiene como no sé, o sea, como que no se tiene en cuenta y es un error muy común y muy frecuente que se comete. El tema de la nómina electrónica. Como bien sabemos, en la mayoría de los temas, nosotros debemos de cumplir con unas fechas estipuladas. La emisión de la nómina electrónica también tiene unas fechas que la DIAN nos coloca y todo lo que nosotros hacemos en el costo que nos tiene el colaborador que debe estar contablemente, ese mismo valor es el que debemos notificarle a la DIAN y decirle, bueno, señora DIAN, esto es lo que a mí me cuesta y esto es lo que yo le he pagado pues al colaborador. Eso se debe hacer pues en las fechas establecidas. También un error muy común es el cálculo pues de las prestaciones, el no provisionar adecuadamente, y un error muy común es el de la retención en la fuente. O sea, muchas personas no tienen tampoco en cuenta que el tema de la retención de la fuente, pues tiene deducción por dependientes, por intereses de vivienda, por medicina prepagada, y todas esos rubros le ayudan al colaborador a ese manejo de la retención. Y en ocasiones no se hace la declaración adecuada, no se retiene, perdón, el valor adecuado, y pues al momento de una auditoría, esto nuevamente puede repercutir en la empresa. Tenemos que tener en cuenta esas consecuencias porque se dan tanto al colaborador, pero también son para la compañía como tal. Todo procedimiento que se realice mal dentro de la compañía, pues va a repercutir finalmente en la compañía. Estas sanciones pueden ser de tipo monetarias, incluso pueden llegar a ser de tipo penal, dependiendo pues cómo se vayan escalando. Otra de las consecuencias pues es el aumento de lo que mencionamos ahí, el aumento de los costos operativos, la desmotivación de los empleados. Todos sabemos que, o sea, como se dice en pasillos, si un empleado está feliz, el empleado es más productivo, y pues si es más productivo, eso nos conviene más a la empresa, a la compañía. Un error también puede llegar a tener que todo error que nos genere en la nómina puede generar un efecto dominó para la empresa. O sea, lo más importante en estos momentos es tener en cuenta y tener claro que todo proceso que realicemos repercute tanto en el colaborador como en la compañía. Un buen manejo de la nómina, principalmente nos enfocamos como en la optimización de los costos. Como les mencionaba iniciando la presentación, muchas personas consideran que, bueno, yo contrato un colaborador con un salario mínimo y si el salario mínimo está en 1.400.000, el auxilio de transporte en 200, alrededor se me van 1.623.000 pesos mensuales con el colaborador. Y no es de esa manera, ya que lo que debemos de tener en cuenta y sumarle al colaborador son, por ejemplo, las prestaciones. Las prestaciones son alrededor del 21% más a ese salario.
Tenemos en las prestaciones lo que es cesantías, intereses, prima, vacaciones, y cada uno tiene un nivel de porcentaje. Las cesantías es el 8,33, al igual que la prima, en vacaciones es el 4,17, en intereses pues es el 1% mensual de las cesantías, y eso nos incrementa un 21%, que al salario mínimo es alrededor, contando los de, pues por encima de 298.000 pesos más al mínimo y al auxilio de transporte. Adicional a eso hay que tener en cuenta también la seguridad social. La seguridad social también tiene un alrededor, una carga laboral perdón, porcentual del 21%, que es la salud, la pensión y la ARL. Ah, pero es que al colaborador se le descuenta salud y pensión, es correcto. Pero ¿a qué conlleva esto? La salud debe de ser del 12,5%. El colaborador asume el 4%, pero es el empleador el que asume ese 8,5%. En cuestiones de pensión, la pensión tiene que ser el 16%, pero es la empresa la que va a asumir el 12% de ese 16%. El ARL sí lo asume el 100% de la empresa. Entonces, eso para un salario mínimo puede ser perfectamente una carga de 299.000 pesos adicionales pues a las prestaciones, al mínimo y a los de transporte. Falta el tema de los parafiscales. En parafiscales tenemos un 5% más, que es SENA, ICBF y Caja. En SENA es el 2%, en ICBF el 3% y en Caja es el 4%. Eso nos incrementa un 128.000 pesos más a lo mencionado anteriormente. Es decir, que un colaborador no nos cuesta a nosotros 1.623.500. Un colaborador mensualmente con un salario mínimo mensual legal vigente nos está saliendo en 2.351.000 pesos aproximadamente. Estos son como lo que tenemos que tener en cuenta en la planeación que se debe hacer al momento pues de tener un colaborador vinculado en la compañía. El manejo pues de la nómina es un proceso que requiere de mucha atención, de mucho cuidado y de mucho detalle, de mucho análisis, de tener en cuenta que la legislación laboral cambia, como dijimos ahorita, el tema del horario, por ejemplo, semanal, el tema de extras, ahorita que están mencionando, pues con la reforma también hacer ese cambio horario. Entonces, todo esto debemos de tenerlo en cuenta porque nos repercute al final del día a la compañía, como les mencioné. El tema de una liquidación, si el colaborador se termina el contrato por justa o injusta causa, normalmente, como mencionaban ahora, el colaborador va y se asesora cuando tiene la liquidación. Bueno, me pagaron bien, me liquidaron bien, y ahí es donde se encuentran los errores. ¿Y qué pasa? Inmediatamente entran a demandar a la empresa y a nosotros nos sale más costoso porque debemos de pagarles al colaborador sí o sí lo que es. Debemos de pagar el retroactivo de los días que no se pagaron hasta el momento en que él ejerce pues la demanda, y adicional también debemos de asumir el laboralista y bueno, todos los procesos demás. Entonces, desde un inicio, la invitación es hacer las cosas de manera formal, hacer las cosas de manera claras, detallada y con el personal pues capacitado para hacerlo. Ya, muchísimas gracias. No sé si Federico, tú me dirás. Fede, tienes el micrófono apagado. Perfecto. No, 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 clarísimo, Lady. Muchísimas gracias. La verdad que es increíble la cantidad de temas que hemos abordado hoy. El doctor Álvaro, clarísimo con todos los riesgos que están atinentes a la contratación laboral y a todos los temas que conlleva pues en seguridad social y a los riesgos que generan para las empresas o para los patrimonios de familia. Juan Camilo Morales explicándonos todos los temas atinentes a la seguridad y salud en el trabajo, que es otro de los temas desde el punto de vista de riesgo para las empresas que deben analizarse. Recordemos que ahí no importa si es una empresa pequeña o grande, todas deben tener el sometimiento a esta regulación de seguridad y salud en el trabajo, y más bien verlo como decía Juan Camilo, como una ventaja, como algo bueno para la empresa que le da más reputación y que hace un buen ambiente laboral para su empresa. Y Lady, clarísimo todo el tema de nómina, la verdad que desde el punto de vista del análisis de riesgo financiero de las empresas es supremamente importante todos estos temas de nómina. Es el simple hecho de las contingencias que se deben hacer, por ejemplo, para las liquidaciones, tema de horas extras y demás. Hemos abordado una gran cantidad de temas, entonces lo que yo quisiera es de pronto ahorita, pues se supone que nos deben quedar pocos minutos, no sé si le puedo preguntar a Daniel si nos podemos exceder
unos pequeños minutos, pero quisiéramos poder abordar en este live, en este webinar, la gran cantidad de preguntas que nos han hecho aquí. Muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Juan Camilo y Lady. Entonces, pues ahorita podemos abrir micrófonos. Álvaro, si quieres, mira a ver qué barrido hiciste de preguntas para ver qué temas te parecen que debemos tratar. Bueno, Listo. Sí, tuve la oportunidad aquí de analizar un poco mientras intervenían nuestros compañeros sobre algunas preguntas que hemos seleccionado. La verdad son un sinnúmero de preguntas. Ahí voy a ofrecer excusas por no es no seleccionarlas que no sean importantes, no, sino como enfocada un poco a lo que veníamos contando y que puede generar un poco más de situaciones. Por acá nos decían, si tengo un contrato fijo y ya no se va a renovar más y deseo que este empleado continúe en contrato indefinido, ¿debo liquidar este contrato y en seguridad social es necesario marcar un retiro? Así este inicia el indefinido al día siguiente de haber terminado su contrato fijo. La respuesta a esta pregunta es que inicialmente sí. ¿Y por qué decimos que inicialmente? Porque toda terminación de contrato implica que yo deba liquidarlo. Esa terminación implica que yo haga un retiro del sistema de seguridad social. Sin embargo, esto puede encontrar una solución. Esta solución, yo sé que muchos aquí han escuchado hablar de la figura del otro sí, que es un documento que se utiliza para modificar las condiciones o el clausulado de ese contrato inicial que era a término fijo. Recuerden que la norma desde el punto de vista laboral nos dice todo lo que sea en favor del trabajador es bienvenido. Y al tratar de generar una relación laboral con mayor estabilidad, como lo es el contrato a término indefinido, pues me va a decir, bienvenido es. Lo podemos hacer a través de la figura del otro sí, es decir, cambiar esa modalidad de, digamos, de tiempo de ejecución del contrato de término fijo a término indefinido. Sin embargo, también es necesario, pues, como se dice, generar un reporte al sistema de seguridad social en el entendido de que para el sistema se terminaba en una época concreta, pero que en adelante pues se deberá entender como un contrato a término indefinido. Esta modificación se puede hacer a través de la figura del otro sí, evitando en su momento generar, digamos que liquidaciones por la terminación de este contrato. Ahora, téngase en cuenta que ese contrato, digamos que indefinido, tendrá como fecha de inicio la que tuvo en su momento cuando se empezó a través de la modalidad del contrato a término fijo, lo que implica que en el momento de usted quererlo terminar, pues evidentemente va a tener que solucionarlo desde el primer momento y calcularlo desde el primer momento en el que fue contratada esa persona. Por acá tenemos otra que rápidamente decía, con los contratos, perdón, ¿bajo qué figura puedo contratar a las personas que trabajan conmigo, que son estudiantes universitarios y por horas según sus horarios disponibles? Bueno, acá con base en una pregunta que en su momento nos hacían, hablábamos del contrato laboral a tiempo parcial. Digamos que esta es una figura que puede funcionar para mitigar esas situaciones especiales de los estudiantes que conforme a sus horarios, pues no van a poder darle una continuidad a la prestación del servicio laboral, sino que lo van a tener que hacer en ciertos momentos. Esa figura la podemos, digamos que mitigar a través del contrato laboral a tiempo parcial. Dice por acá, ¿me podría aclararlo el contrato fijo que se vuelve indefinido? Tenía entendido que un contrato fijo nunca se vuelve indefinido. No, de hecho, incluso el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los contratos a término fijo no pueden superar los 3 años. De ahí entonces que si superan los 3 años, que si las prórrogas entendidas a 1, 2, 3 años, a partir del tercer año ese contrato tendría que ser indefinido. Entonces, digamos que no es cierto que no se puedan volver indefinidos. En esta modalidad del contrato a término fijo de 1 a 3 años, sí podrían llegar a convertirse en contrato a término indefinido cuando iniciare una posibilidad de su tercera prórroga, es decir, a partir del tercer año, se convertiría en contrato a término indefinido. Por acá hay una pregunta bien interesante que es de actualidad para este 2025 y dice, quisiera saber cómo va a funcionar el pago de la seguridad social para el contrato de prestación de servicios, ya que desde julio tengo entendido que las empresas deben pagar la seguridad social. Sí, miren, esta es una reforma que introdujo la ley 2381 del 2024 y dio como un compás de adecuación para que a partir del julio de 2025 son los contratantes los que deban hacer
digamos que los aportes a la seguridad social. Pero ¿cómo funciona? Se hace a través de la planilla integrada de liquidación de aportes o PILA. Lo que va a suceder aquí es que si mi contratista se gana 5 millones de pesos, yo voy a hacer, vamos a llamarlo descuento de los honorarios, es decir, de esos 5 millones de pesos, yo descuento lo que equivaldría al pago de su seguridad social. En un contrato de 5 millones puede estar alrededor de, obviamente me estoy equivocando porque es un cálculo que hay que hacer de manera precisa, puede estar alrededor de los 600.000 pesos. Entonces, finalmente yo no le voy a consignar sus honorarios por valor de 5 millones de pesos, sino que voy a consignarle 4 millones, 4 millones 400, entendiendo que por obligación la norma me dice, coja usted como contratante y pague usted los aportes de ese contratista. Recuerde que eso siempre debe tener como base de cotización el 40% del valor del contrato. Y pues respetar, digamos, y todos y cada uno de sus aportes. Lo que hizo esta norma es sencillo, es decirle, ya usted contratista no la pague, no saque de sus honorarios y la pague, sino que yo como contratante, por obligación de la ley, no por voluntad incluso propia, voy a coger ese porcentaje que usted tendría que ir a pagar y yo lo voy a aportar. Esto finalmente tiene una razón de ser y es que no se evada, digamos, que el sistema. Entendiendo que en algunas ocasiones, algunos contratistas, digamos que algunos contratantes, admitían pagar los honorarios sin que se les presentara una planilla integrada de liquidación de aportes. Y en ese evento, pues claramente el sistema está diciendo, venga, que usted está ahí generando unos honorarios, está generando unos aportes, entonces no desconozca esa obligación que tendría para con el sistema y le traslada la carga, le invierte la carga ahora a la parte contratante a efectos de que se cumpla, digamos que con esas garantías. Pues, Federico, esas como las que logré seleccionar No, en su buenísimo. momento. Mira a ver si hay, porque Juan Camilo está levantando la mano para que por favor pueda intervenir, claro. Sí, Sí, claro. ¿qué tal para todos? Sí, es que encontré una pregunta muy interesante con respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo que hace Irene Perafán. Dice, consulta, si contratamos a alguien para la construcción en obra y esta persona subcontrata empleados, la empresa contratante debe pagar la agencia de riesgos profesionales o ARL de todos los que trabajen en la obra. La respuesta es no. No debe, sin embargo, si hay una responsabilidad solidaria de la empresa contratante. Entonces, digamos, para responder esta pregunta rápidamente, es que la empresa no debe pagar estas ARL, pero sí debe garantizar estas empresas o estas personas o estos subcontratantes y estos contratantes sí hagan el pago de la seguridad social. Y dentro de la seguridad social, su ARL. Y dentro de su ARL que está asociada al nivel de riesgos que está asociado, valga la redundancia, a estas personas. Entonces, digamos, ese proceso se hace mediante un proceso, digamos, claro de la parte de contratistas. ¿Sí? Hay procedimientos claros con respecto a los contratistas que las empresas deben documentar para hacer una especie de checklist de cuáles son los documentos que se le debe pedir a un contratista para que trabaje con ustedes. Entonces, en ese sentido, uno de esos documentos o uno de esos requisitos es que efectivamente la persona, primero, esté afiliada al sistema de riesgos laborales y dos, que esté al día en el pago de su seguridad social y por ende de su agencia de riesgos laborales. Entonces, bueno, no sé si con eso de pronto puede responder la persona si contesté su pregunta. Sí, para mí está muy claro, pero pueden escribir ahí. Álvaro, Lady, quisieran de pronto agregar algo más, mirar si de pronto se puede aclarar algún punto específico sobre las intervenciones. Listo, por aquí tengo una que para responder, para no dejarlos, como se dice, con la duda. ¿Cuáles son los permisos que deben ser remunerados por obligación? Bueno, digamos que la ley laboral por allá tiene en su artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son esos permisos obligatorios remunerados? Hablamos a grosso modo, la licencia de maternidad claramente, la licencia de paternidad, la licencia por luto, que si bien dice deben ser que aquí hay una disyuntiva con la norma y es que casi siempre nos hablan de 5 días. Sin embargo, por reglamentos internos de trabajo a veces he encontrado empresas que incluso definen ese tema
yo les digo, no nos metamos en ese problema, otorguemos los 5 días, entendiendo pues que el artículo nos define hasta qué grados de parentesco podemos extender esa licencia por luto. Hay uno que es bien discutido, que es el tema de calamidad doméstica, porque aquí habría que entender qué se entiende o qué podríamos entender como calamidad doméstica de situación grave, y además la norma nos dice comprobada, entonces entra en una situación bastante compleja donde tenemos a veces que exigirle a la persona, por ejemplo, demuéstreme que usted está inundado o que se le incendió la casa, bueno, tantas cosas que podrían entrar en este ámbito de calamidad doméstica. eh, Sin embargo, yo creo que no es posible sacar una lista entendiendo de que hay muchas circunstancias que por fuerza mayor podrían presentarse y que a pesar de que podemos pensar en ellas, no están previstas cuándo van a pasar. Otro sería cuando hayan votaciones, entregarle la posibilidad que haya derecho al voto al trabajador, aunque hoy en día se hace, pues en Colombia casi siempre los días domingos, entonces salvo que mi trabajador tenga una destinación especial para trabajar el día domingo y yo esté pagando pues ese dominical o debo entregar ese permiso. Por acá me encontraba hay uno que es bastante importante, que es el de citas médicas y exámenes. Miren, ese artículo del Código Sustantivo del Trabajo no nos ha dicho que eso sea una obligación general, es decir, en la norma no la encontramos, pero resulta que el Ministerio del Trabajo, a partir de las múltiples reclamaciones que han presentado los trabajadores, desde el punto de vista de decir, mire, yo tenía una cita médica, no me dieron el permiso para ir, la perdí y ahora tengo una complicación de orden médica que podría estarse asociando a una enfermedad de origen laboral. El ministerio ha sacado unas resoluciones donde las recomendaciones es entréguele la posibilidad a su trabajador de que vaya a sus citas médicas, pero siempre y cuando coordine de manera previa con el empleador y presente los soportes respectivos de haber acudido, digamos que a esas citas médicas, para que esto no se me convierta pues en un permiso so pena de sanciones. Siempre les digo yo a las empresas, establezcamos en nuestro reglamento interno de trabajo cuál es el procedimiento para solicitud de citas médicas y exámenes. Y allí, cuando nosotros establecemos un procedimiento en ese reglamento interno de trabajo, nuestro trabajador se ve abocado a que debe cumplir con ese procedimiento. Muy seguramente esas citas no se entregan con menos de 8 días de antelación. Entonces, si logramos dirigir un procedimiento que esté direccionado a que coordine conmigo como empleador la realización de eso, pero que además entregue los soportes, porque es que el ministerio mismo me está diciendo que lo puedo hacer como empresa, pues evidentemente podrá generarse, digamos que, un procedimiento relacionado con este tema de citas médicas, tratando de prever un poco la contingencia que hoy presenta el tema del sistema de salud. Es posible decirle a un trabajador cumpla con su cita médica y lo espero para que le dé continuidad a su jornada laboral, dependiendo pues de cuál es el manejo que nosotros queramos darle a esas situaciones. Y en el caso específico de los exámenes prenatales o para mujeres en estado de gestación, pues ese sí ni hablar. Hay que entregarlo porque además recuerden que la norma no la está protegiendo a ella principalmente, aunque le hace extensiva esa protección, sino que la protección está es por el que está por nacer, es decir, por esa, digamos que vida que está allí en formación. Entonces, en ese sentido, siempre digo yo, es preferible tener esa cobertura para que eventualmente pues, no nos veamos abocados a un problema que iría pues con un sujeto de especial protección, como lo sería el que está por nacer en su momento. Federico, creo yo que pues a pesar de que por aquí vemos más situaciones, estamos ya desbordando no solamente el tiempo, No, sino, perfecto. sino también la situación y claramente podríamos eventualmente pensar en generar otros espacios que pudieran resolver tantas situaciones que alrededor de esto se pueden advertir. Vamos a recoger todas las dudas que van surgiendo. Vamos a abrir otro espacio seguramente. Vamos a hablar con Daniel porque este tema es supremamente importante. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Como les digo, va a quedar montada la charla de hoy en el Vimeo de la Cámara de Comercio de Cali y después de ahí nosotros la montamos también en el YouTube, que alguien, Juanita, muchas gracias, lo compartió, para que por favor la puedan revisar. Pueden hacer los comentarios ahí también para que en la próxima oportunidad podamos enfocarnos en los temas que hayan quedado con mayores dudas y demás. Bueno, es para nosotros es un gusto poder participar, compartir conocimiento con el tejido empresarial de las cámaras de comercio.
que entendamos la importancia de formalizar los negocios, la importancia de los riesgos en los temas laborales y de seguridad social. Así que, bueno, un feliz día para todos y muchos éxitos. Muchísimas gracias pues tanto a Federico como a todo el equipo de API. Tal cual como dijo Federico, pues este webinar fue grabado, entonces pues va a ser enviado a modo de memorias para todos ustedes. Y bueno, justamente vamos a revisar otro espacio para poder hablar de ese mismo tema, pero entonces pues les pediría estar muy atentos al tema de, del campus virtual para ver cuándo se pueden inscribir, ¿listo? Entonces pues muchísimas gracias a todos, que tengan un maravilloso día, muchas gracias tanto a todas nuestras empresarias como a nuestras cámaras aliadas nuevamente, ¿listo? Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego, muchas gracias a todos.